saludo especial para todos los televidentes que se conectan a esta hora por el canal Congreso y le damos la bienvenida a este programa de actualidad legislativa, Al Día con el Senado. En este espacio les traemos a ustedes, los televidentes del canal Congreso, todas las noticias y la actualidad legislativa de lo que ocurre en la Cámara Alta del Congreso de Colombia. Hoy en Al Día con el Senado les traemos a ustedes una denuncia por parte de los indígenas de nuestro territorio colombiano que están siendo asesinados por grupos ilegales. Nuestro periodista Keir Villero recogió estas denuncias de estos colombianos que viven una difícil y delicada situación por falta de la presencia del gobierno en estas zonas. Un encuentro realizado entre el gobierno, el Congreso de la República, las comunidades indígenas, se realiza aquí, en un céntrico hotel de la capital del país, con el propósito de que el gobierno atienda todas las necesidades de los indígenas. La afectación social es bastante fuerte. En este momento van más de 1.300 indígenas asesinados en todo el país. La violencia es en todo el territorio nacional, pero los departamentos más afectados son Córdoba, Chocó, Guaviare, Cesar, Guajira, Putumayo y Nariño, afirmó el congresista. La situación de derechos humanos de los pueblos indígenas en los distintos territorios y departamentos sigue siendo grave. Se sigue registrando desplazamiento forzoso, de manera individual y colectiva, confinamiento, amenazas a líderes, asesinatos, básicamente en todo el país, pero con mayor gravedad en Cauca, Chocó, Guajira, el Valle, el Putumayo. El Estado, desde que se desmovilizaron las Autodefensas Unidas de Colombia, ha tenido siempre una posición de decir que no existen grupos paramilitares. Las organizaciones, las poblaciones, los líderes de las distintas regiones siguen diciendo que existen. Algunos se denominan urabeños, se denominan gaitanistas, se denominan de distintas maneras. Sobre todo están asociados a fenómeno del narcotráfico. La comunidad nativa hizo el reclamo al gobierno en algunos casos puntuales para que se actúe con prontitud. En el caso del municipio de Barranca se han presentado estas situaciones, en el caso del municipio de Fonseca, donde vivimos el atentado que sufrió el compañero Carlos Uriana. El gobierno, las autoridades locales manifiestan que la Fiscalía hará las investigaciones pertinentes, pero hasta ahí no hay una respuesta de fondo frente a los temas, no hay no hay un informe que determine el origen, las razones y los actores de estos atentados que vivimos las autoridades indígenas en nuestra región, que tratan cada día de amedrantarnos y callarnos para no seguir denunciando las vulneraciones de derechos que se viven en el país. Por ejemplo, nosotros en este caso puntual estamos exigiendo al gobierno nacional que cumpla las medidas que ha adoptado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las medidas que ha ratificado a través de varias sentencias la Corte Constitucional, donde le ha dicho al gobierno nacional que deben adoptar las medidas necesarias para garantizarle la vida a las comunidades guayú del departamento de La Guajira. Son muchos los niños que han muerto, son muchos los adultos que hoy también están muriendo por esta situación de hambruna que vive el departamento de La Guajira, y el gobierno sigue demasiado lento con las medidas que deben adoptarse para controlar, minimizar y evitar que se sigan muriendo nuestros niños y niñas, y como también hoy se están muriendo los adultos que son afectados por esta situación de hambruna en nuestro departamento. En principio, hoy, para el caso del Cauca, estamos repudiando el asesinato del compañero Javier, que ha sido asesinado el día de ayer, pero también aquí en la comisión estamos denunciando casos emblemáticos y sistemáticos que están pasando en los territorios indígenas de Colombia. Uno de ellos está el tema del Chocó, la reaparición paramilitar y el tema del desplazamiento forzado, el tema también del Valle del Cauca, donde tenemos 4 desaparecidos en el municipio de Alcalá, un desaparecido en la costa pacífica de la organización ASIVA. Tenemos también amenazas por parte de grupos paramilitares.
asesinatos, desplazamientos y para el caso de Florida Valle el tema de la presencia multinacional que hoy pone en riesgo el páramo de las Tinajas. En este momento ahí hay una población arhuaca que viene residida desde hace ya más de 19 años, donde ellos tuvieron una posesión y finalmente los invasores han querido tomar el terreno donde vemos de que esa gente que están ahí han sido desmovilizados de las autodefensas y por lo tanto en este momento vienen intimidando a la comunidad, haciéndole difícil la permanencia en su tierra que finalmente son de recuperación territorial. A exigirle al gobierno que por favor nos brinde garantías en este proceso que se está dando día a día, nuevamente en la reaparición de esos paramilitares que nos están azotando con amenazas, desaparición de autoridades y líderes también en nuestros resguardos a lo largo y ancho de nuestro país. Hay dos asuntos que preocupan enormemente: la vulneración de los derechos humanos de los pueblos indígenas en las regiones está ocurriendo de manera grave, de manera sistemática, y coincide justamente donde hay proyectos de implementación de megaproyectos, y eso nos parece muy grave en los tiempos de paz, en los tiempos de la implementación de los acuerdos de paz. Y lo otro es que estamos a las puertas de hacer la consulta previa sobre las leyes por el mecanismo especial de paz, Fast Track, que al momento todavía no hemos empezado, pero que estamos esperando que el gobierno radique las leyes y se proceda a garantizar el derecho fundamental a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas de Colombia tiene la misión de velar por los derechos humanos de los pueblos indígenas de este país, en donde históricamente se vienen vulnerando, en donde históricamente se vienen violando, y que es una situación repetitiva en el tiempo porque los factores subyacentes y los factores vinculantes como el derecho a los territorios ancestrales, como el derecho a la autogobernabilidad de los pueblos, el derecho a administrarnos nosotros mismos, siguen siendo derechos que no están garantizados por el Estado colombiano. Y se hace necesario que estos derechos que tenemos los pueblos indígenas se implementen para que la nación colombiana entienda que nuestros territorios deben ser gobernados por autoridades indígenas. Y cabe resaltar que las altas cortes han venido definiendo y protegiendo los derechos constitucionales de los pueblos indígenas. Sin embargo, la aplicación, la implementación es muy difícil. Cuando, por ejemplo, hay una sentencia de la Corte, la T025, el Auto 004, en donde parte de sus recomendaciones, que son un programa de garantías de derechos fundamentales de los pueblos indígenas, que ha sido acordado, jamás se ha aplicado por un lado, y los planes de salvaguarda siguen siendo una esperanza que no llega, y los crímenes de hoy en día, los asesinatos de hoy en día, las amenazas de desplazamiento, la invasión, intromisión a los territorios indígenas siguen siendo en este momento la problemática que nos convoca de manera extraordinaria a una reunión aquí en Bogotá hoy. Las comunidades indígenas en el Chocó, tanto los Embera, los Emberacatío, Emberadovida, los Guaunán, los Tules, que habitamos en este departamento, sí somos víctimas de persecuciones, de amenazas, de muerte por algunos grupos al margen de la ley. En este momento, pues, acabamos de recibir una información del Bajo Atrato del municipio de Río Sucio, Chocó. Pues lamentablemente un familiar mío, un sobrino mío, cae en un campo minado
más o menos a 100 metros de la comunidad indígena de Pichindé, Guarro Chintado, un niño de 14 años cae en un campo minado. No sabemos pues en este momento su salud, en este momento se encuentra en la ciudad de Medellín en estado muy delicado de salud. Aquí tenemos esperanza que el gobierno tome asunto en lo que tiene que ver en atención inmediata. Nuestras dirigencias, sobre todo de las organizaciones hoy, se encuentran amenazados, pero no tienen ninguna protección, no le han garantizado los programas de protección ni la unidad de protección nacional. Entonces, es preocupante la situación que estamos viviendo en este momento, en los territorios sobre todo. Hay comunidades confinadas, hay comunidades que no pueden salir a hacer sus labores de trabajo en las comunidades, están suspendidas las clases en los centros educativos. Entonces eso es hoy consideramos que estamos viviendo una crisis humanitaria en el departamento del Chocó, no solamente en los territorios, en las ciudades, en los municipios. Ciudad como Quibdó, que es la capital del Chocó, es muy complejo el tema de la inseguridad, el tema de amenaza, el tema de asesinatos. Entonces eso es muy complicado porque nosotros que estamos siempre al frente defendiendo los derechos de las comunidades hemos sido víctimas y hemos sido amenazadas por el tema de orden público. Por su parte, el director de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, Horacio Guerrero, aseguró que se actuará de forma rápida para proteger a estas comunidades y dará asistencia técnica permanente en los territorios a todos los indígenas del país. Frente a la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas, estamos activando todas las medidas de protección y de prevención de los líderes, las autoridades en cada uno de los territorios. En este escenario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para los Pueblos Indígenas se están presentando los casos emblemáticos, 11 casos, y daremos una respuesta de Estado para cada uno de ellos. E igual se va a hacer un informe para presentar en la Comisión de Garantías y Protección de los Acuerdos de Paz frente a lo que está sucediendo de violaciones de derechos humanos en los territorios de los pueblos y comunidades indígenas. ¿Por qué los paramilitares están asesinando a los indígenas y el Estado no hace presencia para proteger a estos connacionales?, preguntó el congresista Luis Evelis Andrade. Los asesinatos específicamente uno diría que primero es por el ejercicio de la autonomía que ejercen nuestras comunidades y autoridades, el otro es el interés que hay sobre el territorio por toda la riqueza natural que hay, pero también por el ejercicio de control social y territorial. Entonces vemos que esto ha sido histórico y hoy en tiempos de paz no ha dejado de ser un fenómeno que nos sigue poniendo en riesgo a los pueblos indígenas. Por estar en la defensa de nuestros derechos y de nuestra madre tierra. Regiones hay intereses de minería, de oro, petróleo, bosques, biodiversidad, agroindustrias, y pues todo eso son intereses algunos de las multinacionales, y por supuesto todos conocen que el gobierno tiene interés en patrocinar y apoyar a las multinacionales. Entonces a la larga es, digamos, una culpa y afectación directa por las multinacionales, pero también es un interés y una responsabilidad directa del gobierno nacional y en este caso de Juan Manuel Santos. El gobierno como conocedor de y el garante de la vida, bienes de los colombianos sabe que hay rearme en este país, que hay ocupación de las zonas donde la FARC ha venido desocupando.
saben perfectamente que en la zona rural son las zonas más afectadas y ocupadas por los grupos al margen de la ley, y que esto no ha cesado, es un factor subyacente histórico en donde no se ha podido avanzar en este país con la paz. Ahora, el tema del gobierno ha sido siempre de compromisos, ha sido siempre de buena voluntad y de buenas intenciones, pero realmente la aplicación de los derechos indígenas, el desarrollo constitucional no se ha hecho. Pensamos que como ahí fue una de las zonas más conflictivas en el momento de la incursión de la autodefensa de Jorge 40, pues ahí existen muchos miembros desmovilizados que aún hacen parte e intimidan a la comunidad dentro de su territorio. En lo que va del año hay 19 desplazamientos, conjuntos, desplazamientos que se han vivido en los territorios. En el caso puntual de la región de nosotros hay más de 10 casos puntuales. Por ejemplo, tenemos el caso del compañero Carlos Ramírez, quien fue avaliado hace 2 o 3 meses atrás, recibiendo 3 impactos de bala en su humanidad. Tenemos el caso del compañero Álvaro Ipuana, tenemos el caso del compañero Gustavo Balbuena, Armando Balbuena, el caso de Pedro Carrillo en el municipio de Barrancas también, y otros casos en el municipio de Maicá, Uribia, Riohacha, que son amenazados, amedrentados por grupos al margen de la ley, que hemos denunciado ante la Fiscalía y hemos solicitado las garantías de protección a la Unidad Nacional de Protección, y hoy estamos ratificando aquí al gobierno y a las entidades que le corresponde esta materia, se nos brinden las garantías y la seguridad necesaria para poder seguir realizando nuestras actividades, que no es más que la defensa de los derechos de nuestros pueblos indígenas. Hemos pedido a la Fiscalía General de la Nación que investigue, pero que dé resultados sobre esas investigaciones, porque nosotros llevamos muchos años denunciando con miles de casos, pero no vemos resultados concretos frente a este tema. Hay comunidades confinadas, hay comunidades que no pueden salir a hacer sus labores de trabajo en las comunidades, están suspendidas las clases en los centros educativos. Entonces eso es hoy consideramos que estamos viviendo una crisis humanitaria en el departamento del Chocó, no solamente en los territorios, en las ciudades, en los municipios. Ciudad como Quibdó, que es la capital del Chocó, es muy complejo el tema de la inseguridad, el tema de amenaza, el tema de asesinatos. Entonces eso es muy complicado, porque nosotros que estamos siempre al frente defendiendo los derechos de las comunidades hemos sido víctimas y hemos sido amenazadas por el tema de orden público. Para lo que es protección de vida de manera inmediata. La idea es hoy mismo poder dar la respuesta que requieren en lo que es prevención y protección. Finalmente, el senador Luis Ebelis Andrade pidió la elaboración de un plan para proteger y acompañar a los indígenas a su desarrollo como comunidad autónoma. Yo desde el Senado estoy exigiendo al gobierno nacional ponga en marcha una estrategia para garantizar los derechos humanos de los pueblos y de sus líderes. No queremos que en el posconflicto nuestra gente siga registrando estos datos tan alarmantes en materia de violación a los derechos humanos. El Congreso de la República, en cabeza del senador Luis Ebelis Andrade, le exige al gobierno que cumpla con su función de proteger a todos los colombianos. El senador Luis Ebelis Andrade le pide que es necesario que se fije desde ya una estrategia para proteger y a la vez para brindarles medidas de progreso de estas comunidades indígenas. En Al Día con el Senado, la información con Keir Ernesto Villero. Con la gestión del senador Luis Ebelis Andrade, el Congreso le cumple a los electores en el tema de la seguridad para los indígenas.
En Al Día con el Senado los esperamos en una próxima oportunidad para que ustedes sigan conociendo lo que ocurre en la Cámara Alta del Congreso colombiano. Los invitamos a visitar nuestra página en internet www.senado.gov.co. En Twitter y en Instagram somos @senadogopco y en Facebook nos encuentran como Senado Colombia. Un buen día para todos.